Lectura bíblica de esta mañana. Buenos días, hermanos. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Y la lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28 al 32. ¿Me pueden indicar con un amén cuando lo tengan, por favor? Amén. Una vez más, Evangelio de Juan, capítulo 18, del 28 al 32. Y la palabra del Señor dice así: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Oremos. Amado y Padre Celestial, vengo delante de su presencia dando gracias primeramente por darnos la oportunidad nuevamente de llegar aquí a su templo para poder aprender y escudriñar su santa y bendita palabra. Ahora le ruego, bendito Padre, límpieme con la preciosa sangre de Cristo de cualquier pecado, Señor, cualquier mala obra que haya cometido delante de su presencia, cualquier mal pensamiento, Señor, que haya venido a mi mente, Señor. Pidiendo también, bendito Padre, por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que sea usted también con ellos, bendito Padre, y con el predicador, que sea usted dándole la sabiduría necesaria, Señor, para que pueda expresar su palabra como usted manda. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hoy a su casa, Señor, en este día que es suyo, bendito Padre, para honrarle y glorificarle este día, Señor. Pidiendo por los hermanos que no pudieron ver llegado este día también, que sea usted, bendito Padre, con ellos y que los recupere y los traiga nuevamente también con nosotros para que nos regocijemos en su santa y bendita palabra. Rogando por los que están enfermos también, se los ponemos en sus santas manos, Señor, que sea usted con ellos. Y gracias te damos nuevamente por las ricas bendiciones que usted siempre nos da sin merecerlas. Todo esto se lo agradezco en el bendito nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entonar un último canto y ya estaremos dejándole lugar a la predicción de esta mañana. Es otro himno, es el 246, Mi vida di por ti. Amén.
Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por estar en el día del Señor en la iglesia. Aquí proseguimos con el capítulo 18 del Evangelio de Juan. 18, 19, 20, 21, así que nos faltan 3 y medio capítulos para poder terminar todo este estudio de Juan. Ya llevamos año y ya vamos a cumplir 2 años de estar en el Evangelio de Juan. Así que el hermano ya leyó del capítulo 18 del 28 al 32. Entonces ojalá que hayamos puesto atención a lo que leímos, así que vamos a entrar en oración para pedirle dirección al Señor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia dando gracias, Señor, por todo lo que usted hace con cada uno de nosotros. Primeramente por darnos un día más de vida, y sobre todo, Padre Santo, confesando nuestros pecados, espíritu, alma y cuerpo delante de su presencia, nos arrepentimos y nos limpiamos con la preciosa sangre de nuestro Salvador. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que usted nos ilumine en lo que ya está inspirado, Señor, de este mensaje nuevamente, Señor, y de sobre todo que cada uno prepare su corazón, Señor, y que esté abierto a la palabra del Señor para que pueda caer su santa y bendita semilla en buena tierra. Tome usted control y que sea el Espíritu Santo enseñándonos a cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús, todos se lo pedimos y todos unánimes decimos amén. Pueden sentarse, por favor, si fueran tan amables. Bueno, ya leyó el hermano desde ahí, pero vemos nosotros que hay una forma bastante difícil de lo que estamos diciendo. Hay personajes, pero todo esto de lo que vemos ya había sido profetizado. Que el Señor Jesús iba a ser apresado, iba a ser entregado y sobre todo iba a ser juzgado, pero no le encontraban absolutamente nada. Y a pesar de eso pusieron falsos testigos para poder llevarlo a lo que es la muerte crucificándole. Aún no hemos llegado ahí, pero es de vital importancia que entendamos y que nos hagamos preguntas. ¿Quiénes son los que están acusando al Señor Jesús? Si usted se ve quiénes están acusando al Señor Jesús, son los religiosos. La Biblia condena la religión. Entonces, los líderes religiosos, la religión es puesta por hombres. La doctrina es una enseñanza que está en la Biblia y que Cristo nos da. Entonces, Cristo enseñaba, Cristo predicaba las buenas nuevas. Y como Él estaba aquí en la tierra, ellos estaban recibiendo no la palabra como la tenemos nosotros, cada uno tiene su Biblia en su mano. Estaba la palabra viva delante de ellos, recordándoles lo que tenía escrito, que eran los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero se iba a escribir el Nuevo Testamento. Y este Nuevo Testamento iba a ser efectivo hasta que Él muriera. Ningún testamento, he dicho yo varias veces, que no tiene efecto hasta que la persona muere. Entonces, cuando Él murió, entró efectivo, en vigencia, el Nuevo Testamento para cada uno de nosotros. No quiere decir que nosotros no vamos a leer el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos que leerlo porque hay muchos ejemplos. Y no podemos quitarlo porque ya hay profecías escritas.
Entonces tengamos mucho cuidado. La Biblia nos dice claramente, ¿verdad?, que Él puso profetas prácticamente para que les hablara al pueblo de Israel, porque el pueblo pidió profetas, el pueblo de Israel. Recuerda que no había ningún gentil como nosotros, era un pueblo y el pueblo pidió profeta. Entonces dije, no tenemos miedo de que nos hable directamente, con truenos, con relámpagos, ahí en el monte Sinaí, y temblaba la tierra. Y entonces le dijeron a Moisés, dile que nos hable por medio del profeta. Y Moisés, bien obediente, fue y habló con Dios. Y le dijo, no, pues, esto quiere que le hable por medio de los profetas. Ah, profeta estás pidiendo. Dijo Dios, pues profeta te voy a hablar. Bien han dicho, por profetas vamos a empezar a hablar. Entonces Dios revelaba a los profetas a través de sueños, a través de circunstancias, para comunicarse con ellos. Pero todo el tiempo ha existido esto, ¿ok? Escuche esto con mucho cuidadito, ¿ok? Ha existido oposición. Habían falsos profetas. Y entonces, ¿y qué pasaba con los falsos profetas? ¿Por qué conocían que eran falsos profetas? ¿Alguien? Porque no se cumplía. Porque no se cumplía. ¿Te acuerdan a Zacarías? Es algo tremendo. Pero no se cumplía. Y dice Dios mismo, yo no he hablado por medio de este profeta. Y sin embargo, estos falsos profetas le hablaban al pueblo de Israel. No hagas esto, no, ve a la guerra, ve. Y claro, tenía sus profetas que le decían que había no solo uno, eran varios profetas. Y estaban profetizando mal. Y entonces Dios decía, yo no hablé. Entonces decía que si el falso profeta seguía profetizando en esa forma, fallaba. ¿Y qué era lo que tenía que hacer con ese falso profeta? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Lo tenían que matar, porque era falso profeta. Entonces Dios, esto va progresivo. Dios se tuvo que revelar. Y el Padre, me refiero a Dios Padre, y se reveló en Egipto por medio de 10 plagas, enseñando el poder que era el Dios grande, poderoso, que hizo los cielos y la tierra. Entonces sacó a su pueblo hebreo de esa esclavitud, por promesas que había hecho anteriormente a un siervo de él. ¿Quién era ese siervo? Era Abraham. Y entonces después de eso le fue enseñando quién era Dios, pero ellos tenían una obligación de ir a enseñar a las naciones. En pocas palabras, pongámoslo para que lo pongamos, para podamos entenderlo. Él agarró a su pueblo judío hebreo, lo trajo y le hizo la promesa que tenía Abraham, les dijo a ellos, y tenían que ir a evangelizar, a decirles, hay un Dios. ¿Por qué? Porque todas las naciones tenían dioses, todas, las más antiguas como Egipto. Egipto estaba lleno de dioses. Y dice, tiene que derribar todo eso. Y a la tierra prometida hay dioses. Los filisteos, todo eso, lo que iban a ocupar el pueblo de Israel, ellos tenían que llegar y sentar en nombre de Dios, evangelizarlos, y que siguieran las cosas que Dios decía, y que se tenían que ser guiados por la voluntad de Dios. ¿Pero qué hizo Israel? Si usted no ha leído el Antiguo Testamento, Israel tomó las malas costumbres. En lugar de llevar lo que Dios le estaba diciendo, ellos tomaron ¿qué? Las costumbres.
todo lo que salió de Egipto, cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, venía mucha chusma que no eran hebreos y vinieron con todos los judíos, y él mismo dijo: no los desechen, quieren venir, que vengan, pero tienen que seguir las reglas. No sé si me explico. Extranjeros, en pocas palabras, venían en ese gran éxodo, emigraron, en pocas palabras, extranjeros, y Dios los trajo, pero tenían que aprender exactamente los rituales. ¿Qué hizo Dios? Trae a este pueblo, se manifiesta con él, y el pueblo empieza los problemas, a agarrar las costumbres. Entonces él puso, no solo por higiene, la circuncisión de ellos, sino que era una marca que Dios les puso a su pueblo, la circuncisión, principalmente en el desierto. ¿Cuántas sandalias dice la Biblia que cambiaron cada uno de estos hombres durante 40 años en el desierto? ¿Cuántas sandalias cambiaron? ¿Cuántos vestidos se les terminó? Ustedes aquí se ponen un vestido por una semana y se les termina, y van ahí a Burlington, a Ross, que está haciendo propaganda, a comprar, porque es que no tengo que vestirme para ir el día domingo. Pero ellos no, les duró toda esa mudada, si quiere verlo así. Pero ¿qué pasó? Habían falsos profetas, falsos maestros. Entonces Dios Padre estuvo orando y luchando contra esa falsedad, y esa falsedad salía de los pensamientos de adentro, también de los judíos, y de estos algunos que habían traído de los extranjeros, que incitaban a los judíos. Ay, mejor, ¿por qué no morimos en Egipto? Qué carne, qué cebollas, qué pepinos los que había buena comida, y aquí nos traen a matar en el desierto. ¿Por qué razón nos llevó al desierto? Cuando solamente les tocaba, desde donde saliendo de Egipto para llegar a la tierra prometida, únicamente 30 días llegaban, en 30 días hubieran llegado. Es curioso, ¿no? Porque había una carretera principal para ese tiempo. Pero sin embargo lo trajo en el desierto y jaló y lo volvió otra vez. ¿Y por qué? Porque tenía que sacar del pueblo judío, tenía que sacar el mundo de Egipto del corazón de cada uno de ellos. Ellos venían, pero aún todavía pensaban en Egipto. ¿Cuántos de nosotros cristianos venimos del mundo y recibimos a Cristo y todavía estamos pensando en el mundo? ¿No es cierto? Seguimos pensando en las cosas del mundo. Usted me dice que no, usted mintió. Seguimos pensando. Entonces, Dios, por eso tenemos que leer la Biblia diariamente, oír los mensajes diariamente, porque Dios va transformando esas áreas que nos faltan. Tienes mal carácter, Dios, si lees tu Biblia, Dios puede transformar ese carácter en un carácter diferente. No te quita la fuerza del carácter. Te dice cómo usar tu carácter. Ya no es aquel tabaco que me dicen una cosa y sigo y ya grito y si ya empiezo a gritar, ya me descontrolé, ya entró el enojo, ya me descontrolé en mi mente. Digo cosas que no quiero decir, pero las dije y a saber hasta cuánto lastimaste. Pero cuando tú eres cristiano, Dios va a transformar tu carácter, tu forma de ser, tu fuerza. Es decir, que tu fuerza no se fue. A ver, los que ustedes han estado en el campo, un caballo salvaje tiene una fuerza tremenda, ¿va? Y ya les dije yo, ¿qué es el caballo? Es salvaje. ¿Y qué pasa con el caballo para usarlo? Lo tienen que usar, lo doman, ¿o no es cierto?
lo doman. Y entonces ya cuando el caballo lo doman, ya lo pueden montar y lo llevan donde el jinete quiere llevarlo, ¿sí o no? ¿Se fue la fuerza? ¿Se fue la fuerza? No, la fuerza está ahí, cambió. Así es como, no estoy diciendo que ustedes son animales, ¿okay? No estoy diciendo eso, aunque la Biblia nos dice ahí más adelantito en el Salmos, ¿ok? No seas como el mundo, pues. Entiende muy bien lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que las fuerzas que tenemos nosotros, que las usamos para mal, cuando venimos a Cristo la cambiamos para bien. No sé si me explico. Y eso es lo que debemos de entender. Ese es el crecimiento de un cristiano que está siendo transformado. Entonces vino el Señor Jesucristo, y ¿qué encontró el Señor Jesucristo? Maldad. Y empieza a preparar gente, sus discípulos. Y cuando empieza a preparar sus discípulos, entonces estaba aquello vigente, los religiosos. Leían la Biblia, no tenían Biblia, sino que eran rollos. Y lo leían y lo memorizaban, pero nunca lo aplicaban a su corazón. Mire, si fijamos bien y entendemos bien esos fariseos, que los vamos a ver, esos sacerdotes, los principales religiosos, decían lo que tenían que hacer, y sin embargo ellos no lo aplicaban para ellos. Estos lo decían a la gente: hey, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, pero ellos no, para ellos absolutamente nada. Eso fue lo que le enojó al Señor Jesús. Eran falsos profetas. ¿Están conmigo o no? Amén. ¿Cómo lo aplicamos hoy en día? Desde los púlpitos te dicen lo que tienes que hacer, ¿sí o no? Y te dicen los púlpitos: eres un pecador, eres un diablo, eres aquí, eres allá, etcétera, 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 y que tienes que hacer un montón de cosas, pero el que menos lo hace es el que está predicando. No sé si me explico. O sea pastor, sea maestro, no lo aplica. Ay, qué hermoso predica ese pastor. Ah, qué bonito, sí, puede ser elocuente, pero mi pregunta es, como cristiano, de decir: ¿es espiritual o no es espiritual? ¿Vive una vida espiritual o no vive una vida espiritual? Entonces dime que es buen pastor. No sé si me explico. Un buen pastor. Entonces el Señor Jesús vino y miró a esos líderes y dijo: está mal. Y porque le dijo la verdad, ¿qué pasó? No les gustó. Ya en Mateo capítulo, creo que más o menos, ahí en medio de esos capítulos de Mateo, le da duro a los fariseos, porque repetidamente les viene diciendo hipócritas. Imagínense el hipócrita a un líder. Es cosa dura, y sin embargo le digo: hipócritas, a ustedes se hacen esto y esto y esto, hipócritas, ustedes se hacen esto, hipócritas. Y yo cuando miré eso dije: wow, sí, les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque decían, y le dice a la gente: haced lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Entonces todo esto formó a los líderes religiosos, haciendo un recordatorio, porque ya estamos en el capítulo final. ¿Cuál fue el gran problema? El problema fue porque sanó enfermos en el día de reposo. ¿Qué problema? Hey, tú no puedes hacer nada en el día de reposo. Y entonces les entró lo que ellos hacían, los religiosos, los líderes religiosos, les dijo qué era lo que ellos hacían. ¿Y acaso si tu asno, tu animal cae en un hoyo, acaso no lo rescatas, aunque sea en el día de reposo? Mientras que ustedes están infringiendo la ley y mandan a otros que no hagan esto y esto. Se lo digo. Pero el problema empezó por el día de reposo, porque sanó.
Era más importante para ellos que guardaras el día de reposo y que te murieras, sino que nadie te sanara en el día de reposo. ¿Cuál era más importante? Ponían más atención a las ofrendas que llevaban a lo que era el templo. Como está todo usado, al revés. Hoy no ha cambiado nada. En estos días estamos viviendo en que la verdad para muchos es mentira. Y la mentira es verdad en estos días. Te dicen mentira y ahí estás contento en esa iglesia. Te dicen un montón de... Te halagan y te dicen tú eres esto es lo que le gusta a la gente. Y la gente está feliz. Pero cuando les dice la verdad, entonces ¿qué pasó? Por decirle la verdad, muchos se enojaron contra el Dios Todopoderoso. Por decirle la verdad, Cristo se enojaron contra el Señor Jesucristo y contra sus discípulos se enojaron. No sé si me explico. Hoy cuando predica la verdad desde los púlpitos y le dice a la gente la verdad, la agarran contra los pastores porque les dijo la verdad. Y yo ya no vengo a esta iglesia porque me dolió lo que dijo el pastor. Entonces ahorita como el Señor Jesucristo ya lo crucificaron, ya no tienen a quién echarle la culpa, pues ahora le echan. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Al pastor? ¿Al maestro? A los diáconos también se lo llevan. ¿Te das cuenta cómo estamos? Y entonces ahí está el problema. Principió todo con el día de reposo y después, se hace igual que Dios y dice que es Dios. Ya el día de reposo ya desapareció, sino porque dice que es hijo de Dios y está perdonando pecados. Pero ya no le bastó eso, dice, se hizo rey. Y ahí es donde estamos ahorita. Dice que es rey. Y aún llega delante de Pilato, que ahorita lo vamos a ver. ¿Eres rey?, le dice Pilato. Y le dice, ¿tú lo dices? ¿O te vinieron a chismosear? Y le da una explicación. Dice, yo he nacido para ser rey, como Jesús, para ser rey, para eso nací yo. Pero no sabía, eso le estaba hablando en su naturaleza humana, pero en su naturaleza divina, Él es rey de reyes y señor de señores. ¿Están entendiendo? Entonces el Señor Jesús es Dios, es el Dios hecho carne, que vino y nos enseñó ese amor, pero un amor diferente, un amor, no hablo del amor de tenerse novio con novia, esposo con esposo, y hay otro amor que está, ahorita hay amor entre mujer y mujer y hombre, no estoy hablando de eso, ¿okay? Estoy hablando de un amor ágape, limpio, perfecto. Que ese amor lo recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú tienes ese amor, tú tienes que transmitirlo a la gente. Me insultó. Bueno, ¿a quién tienes tú adentro? Tú que has nacido de nuevo, ¿a quién tienes adentro? ¿Quién está viviendo en ti? Si tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿a quién tienes? ¿Alguien? Pero ¿a quién tienes? ¿Quién murió por ti? Al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Cuando le escupían, el Señor Jesucristo le regresaba la escupida. Cuando lo bofeteaban, el Señor Jesucristo regresaba. Cuando le insultaban al Señor Jesucristo, lo regresaba. Quiere decir que si tú eres cristiano, llevas un sello que dice Cristito, Cristo cristiano, ¿ok? Llevas esa marca. Y llevas una responsabilidad en tu testimonio cuando hablas con cualquier persona. Si tienes a Cristo, tienes el amor de Dios, el ágape del cual estoy hablando. Es decir, si alguien me ofende, tengo que cerrarme la boca. ¿Por qué? Entonces, si no lo comprendes, tienes que ir a Corintios capítulo 13.
Dice que el amor es sufrido. Él habla del amor ágape. Ahí te explica todo. Dice que es sufrido. Parejas dice que son cristianos y son casados y están como perros y gatos. ¿Y son cristianos? ¿Dónde está el amor? No sé si me explico. Y están como perros y gatos peleándose. Entonces, todos estos buscaban una excusa para poder enjuiciar al Señor Jesús. Y aún se hace el Mesías. ¿Sí? Él era el Mesías. O sea que estudiaron bien, pero como tenían el problema más grande, para todo cuenta el corazón. ¿Con qué corazón viniste hoy esta mañana? ¿Veniste con un corazón bien cerrado? ¿Y qué tiene este corazón cerrado? Te está diciendo que este corazón vino porque me obligaron. Es que vine, pero vine cansado. Vine, bueno, te puedo poner un montón de excusas, ok. Pero cuando viene un corazón abierto, eso es lo que Dios quiere. Para que la palabra caiga así. ¿Es hermoso? Salí del garage de mi casa y vi una maceta con flores. Y Celina me dice, mire, yo puse esa maceta, muy bonito. Tiene amarillo, rosado, muy bonito. Y la flor aquí, viendo para el sol. ¿Sabe una cosa? Me dijo. ¿Qué? Y hoy en la mañana me lo volví a repetir. ¿Qué? Esa flor en el día, hoy en la noche lo voy a chequear, ¿ok? Se abre. Y dice que hoy en la noche se cierra. Hermoso. Me está diciendo que la planta está viva, pero se abre para recibir el día, ¿ves? El sol se abre. Y en la noche como que todo le haya caído y todo, y se cierra en la noche. Imagínense nuestro corazón. Si venimos nosotros nos abrimos. ¿Nos abrimos para qué? Para recibir la palabra de Dios. Dios nunca va a entrar en un corazón que está cerrado. Pero si venimos de buena voluntad, venimos con un espíritu dispuesto, no un espíritu rebelde, vamos a abrir nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que estar quebrantado delante del Todopoderoso para poder entender el mensaje y las oraciones que hacemos. Esta mañana leí algo que no traía en la oración. Leí un versículo, la necesidad grande que hay de testificar. Y dicho sea de paso, en la oración nos vamos a memorizar versículos. Date unos 5 versículos, 6, en lo cual se puede testificar fácilmente a una persona. No se sabe. Entonces, depende con qué corazón vas a entender, vamos a poder asimilar lo que esta mañana tiene el Señor para cada uno de nosotros. Entonces, pongamos atención porque tenemos como introducción, tenemos que enterarnos, estar empapados. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana, nos vamos a empapar para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, voy a hablar un poquito, pero siempre con versículos bíblicos, para que cada uno de nosotros podamos ir entendiendo el estudio. Recuerda que es un estudio. Si usted quiere preguntar, pregunte, puede levantar la mano porque es un estudio. Y lo hacemos en forma de predicación también. Pero usted puede preguntar, no se vaya sin ninguna duda. Entonces el hermano leyó de lo que corresponde del versículo 28 del Evangelio de Juan. Y prácticamente el tema de hoy es ¿cuál es la acusación? Es el tema de esta mañana. Yo no sé si vamos a seguir hoy en la tarde con esto porque no creo que lo terminemos. Pero
Dice, ¿cuál es la acusación? Y el hermano leyó, vuelvo a repetir, del versículo 28 hasta el 32. ¿Okay? Y aquí entran personajes. Personajes que debemos de tomar en cuenta, y vamos a estar mencionando estos personajes como son Anás, Caifás y Pilato. Herodes, de toque si quiere verlo así también, ¿verdad? Pero la cuestión es que vamos a tener un nombre acá y después regresamos a Pilato. Y después otra vez y vamos a regresar a Pilatos. Esto es lo que vamos a hacer. Bueno, estemos listos pues. Mucho antes de los dirigentes, que los dirigentes judíos hicieran apresar al Señor Jesús en el huerto, recuerde esto, escuche esto con mucho cuidado. Ya habían decidido matarlo a él. Ahí, regresando unas hojas en Juan capítulo 11, ellos ya habían tomado la decisión antes de llegar al huerto. Y esta era la mentalidad prácticamente de ellos. Ahí en el Juan capítulo 11, por favor. El versículo 47 dice claramente al respecto de esto. Y vamos a leer hasta el 54, ¿ok? ¿Están conmigo? Mire el complot para matar a Jesús. Ellos ya lo estaban planeando. Entonces, mucho más antes que los dirigentes judíos hicieran apresar al Señor Jesús en el huerto, ya habían ellos propuesto en su corazón. Ya habían ellos decidido a matarlo. Mire lo que dice en el 11:47. ¿Están conmigo? Voy despacio. ¿Lo tienen? Ok. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjense que qué pensamientos. Estaban buscando sus propios intereses. ¿Se da cuenta? Sigue diciendo. Aquí viene el primer personaje que hemos visto. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. ¿Cómo estaban? Que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron, ¿qué acordaron? Matarle. Por lo tanto, dice, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Qué tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto ya lo tenían planeado desde antes. Ahí está ya en una casa, ya va a estar siendo juzgado. Sin embargo, aquí hay un problema. El concilio judío no tenía derechos de ejecutar presos. ¿Me escucharon eso? El concilio judío no tenía derechos de ejecutar presos. Así que era necesario que siguieran la cooperación y sobre todo la aprobación de Roma. Bueno, usted me preguntará, bueno, ¿y qué pasó con Esteban? Bueno, que me da un poquito, se lo voy a decir mucho más adelante, más adelantito. ¿Está conmigo? Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. Esto naturalmente implicaba una visita al procurador romano. Naturalmente sabe quién era para ese tiempo, Poncio Pilatos. Recuerde que la Pascua ya estaba, la Pascua la tenían encima. Y el día de la Pascua todos querían estar purificados. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Tenían que estar purificados. Y ya
Si llegaba ya el sábado, la cosa se ponía dura porque ya no podían hacer absolutamente nada. Nadie quería estar en inmundo, ni mucho menos andar en problemas. Entonces hubo 3 etapas, ¿ok? Estas etapas corresponden a ambos, al judío y al romano. 3 etapas. Ahí le voy a explicar más adelante. Después de arrestarlo, naturalmente llevaron a Jesús, lo llevaron a la casa de Anás y ahí fue interrogado. El problema es que fue interrogado informalmente y era de noche. ¿Se recuerdan que era de noche? Ya hablamos de Pedro, ¿dónde estaba? ¿Verdad? En la fogata y todo, pero era de noche. Y esto llama la atención porque en Juan 18:12, por favor, miremos 18:12. Entonces Anás ahí fue en la casa de Anás, perdón, allí fue interrogado informalmente. Hoy 18:12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ahí está, y le ataron. Y mire el versículo 13. Y le llevaron primeramente, ¿a dónde le llevaron? A Anás, porque era suegro. Ahí está el problema. Hay familia. ¿De quién? De Anás, que era sumo sacerdote en aquel año. Era Caifás el que había dado, dice, el consejo. ¿A quiénes se recuerda? A los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Se recuerda que lo leímos nosotros? Lo acabamos de leer. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, aquí miramos, si adelantemos un poquito al 19, por favor. Siempre en el Evangelio de Juan, 19. Pero miremos, no, en el mismo capítulo, perdón, es en el mismo capítulo, versículo 19, es lo que quiero decir. No los confundí, ¿verdad? 18, 19, pero vamos a leer hasta el 23, 18, 19. La palabra del Señor dice así, 19, de Juan, 18, 19 de Juan. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús no le dijo, bueno, ¿cuál es tu religión? No, le dijo, ¿cuál es tu doctrina? Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, desde que se reunían todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Y hace la pregunta a él: ¿por qué me preguntas a mí? Dice: pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, fíjese que uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote?, le pregunta. Jesús le respondió, mire lo que le dice: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? No sé si entendemos. Aquí había un problema porque estaba arrestado, es cierto, pero Anás esperaba hallar alguna, él lo que estaba tratando era de hallar alguna información que implicara a Jesús como enemigo del Estado y meterlo a problemas. La situación era que no encontraban absolutamente nada en él. Él a fuerza quería probar que tanto su doctrina del Señor Jesús, no su religión, escuche esto, porque nunca le menciona religión al Señor Jesús, pero sí se menciona la Biblia religiosos a ellos. ¿Está conmigo? Entonces, quería probar que tanto su doctrina, quiere decir su enseñanza, lo que estaba enseñando, el Señor Jesús le dice: en las plazas lo he hecho, en el templo lo he hecho, en la sinagoga he hecho. ¿Qué ha hecho? Está enseñando su doctrina. Y entonces él quería probar de que la doctrina que estaba enseñando el Señor Jesús a sus discípulos era antirromanos, porque eso significaría que merecía la pena ¿de qué? De muerte. Aquí está el problema. Cuando hacían sacrificios,
Ya se los he dicho, pero es bueno que lo refresquemos. ¿Qué hacía? En los rituales. Cuando alguien pecaba, ¿qué hacía? Y llevaba un cordero, ¿no? ¿Están conmigo? Llevaba el animal, pero lo compraba. Y se lo llevaba al sacerdote para que lo matara, lo crucificaba y ponía las manos, ¿sí o no?, en el animal. Y el animal, ¿qué? Había derramamiento de sangre. Y agarraba la sangre y lo ponía en el altar del sacrificio. ¿Okay? Entonces, los pecados que yo había cometido, llevaba el animal, pero ese animal, ¿cómo debía de estar ese animal? ¿Habían hecho una inspección antes de llevar ese animal o no? ¿Había inspección del sacerdote o no había inspección? ¿Para qué es una inspección? Para no encontrar algo que está mal. Ustedes inspeccionan sus carros cada año, ¿verdad? Perdón, nosotros, ¿verdad? Pero llevó el animal. Chequearon patitas, chequearon todo. Tenía que estar perfecto, en buena condición. Y cuando no le encontraron mal al cordero, ¿qué pasaba? Lo sacrificaban. ¿Está conmigo? Entonces este venía en lugar mío. En el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, y lo daba y lo crucificaba, y este moría por mí. Había derramamientos de sangre, y entonces para mí lo que había hecho, había cubierto mi pecado, cubrió. Escúcheme esto, no me quitó el pecado. Esa sangre de ese cordero animal cubrió mi pecado. Y yo, en el Antiguo Testamento, mi fe estaba lo que todos esperaban en el Antiguo Testamento. Mi fe era de que el Mesías venía, el Señor Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, allá cubría pecado, un cordero sin mancha. Se lo he repetido varias veces, lo estoy poniendo más o menos en otra forma, pero aquí está mi fe. Entonces la fe allá, ¿qué hacía? Estaba el fuego aquí, estaba todo más adentro antes de que estuviera el tabernáculo y todo eso, hacían, ¿qué pasó? Holocausto. ¿Sí o no? Y ahí estaba el animal. ¿Lo hizo Abraham o no lo hizo Abraham? ¿Ok? Y ahí estaba el animal. Y entonces ellos, su fe, siempre al Dios de que el Mesías un día iba a venir. ¿Por qué? Porque estaba vigente Génesis 3:15. ¿Está conmigo? Estaba vigente Génesis 3:15. Génesis 3:15 se cumple cuando el Señor Jesús murió en la cruz. ¿Está conmigo? Venció a la muerte y venció a Satanás y lo hizo público. Dice público a nosotros, sí, no solo a nosotros, a todos los seres que están allá en el espacio, buenos y malos. Los exhibió, en la palabra correcta. Eso fue lo que hizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este me cubrió. A ver, ya no lo sabemos. Cuando Juan el Bautista nace, está Elizabeth embarazada, 6 meses, y María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, ¿ok? ¿Me escuchó eso? La madre de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es un cuerpo humano, ¿ok? Es el Dios encarnado, en carne, ¿ok? No puede ser madre de Dios, porque Dios es antes de María. Y aún María, en su oración, le llamó mi Salvador al Señor Jesús, de lo que salió de su vientre. ¿Ok? Eso lo dice la Escritura. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando María viene y va con Elizabeth, y Elizabeth, lo que tenía en el vientre ya había sido concebido por el Espíritu Santo, y también María. Y cuando saluda a Elizabeth, el niño salta
¿Quién era ese niño? ¿Cómo se llama ese niño? ¿Cómo se llama? Juan el Bautista. Tenía 6 meses de embarazada. Y entonces, ¿qué pasa? Se quedó 3 meses con ella. Y prácticamente María se quedó 3 meses con Elizabeth, 3 meses con Elizabeth. Y después se fue. Y yéndose, concibe y da a luz a Juan el Bautista. Que ya saben por qué le pusieron Juan, ¿verdad? Eso ya tuvimos un estudio de eso, por qué se le hizo Juan. El papá le puso Juan, porque el ángel se le manifestó y le dijo claramente que Juan le tenían que poner Juan el Bautista. Ahora bien, ¿qué pasó? Juan, en ese momento, el Señor Jesús estaba en María, pero había más o menos 400 años de un silencio que nadie prácticamente se recordaba de Dios. Hubieron guerras de los macabeos que está en la Biblia, en parte están ciertas cosas, que lo dice, fiestas, y eran personas que luchaban, que eran judíos, todos estos. La historia es muy hermosa, pero ¿qué pasó? Nace Juan el Bautista y aparece en el desierto. No podía echarse una cervecita, no podía echarse un traguito de vino, no podía agarrar licor y tomar, él no podía hacer eso. Se alimentaba únicamente ¿de qué? De miel. ¿Y de qué? ¿Y de qué? No de sol, no están seguros, solo yo leo la Biblia, hermano. La vez pasada le quise dar langostas y no quisieron. Le traje langosta y ay, imagínate que el Juan el Bautista, no hombre, ¿cómo le voy a poner miel a eso? Y yaca, guacalí, no hombre, ya está, igual que el mexicano. Que nos dicen a nosotros los americanos, es cochino. Les quise dar ahí unos cuantos grillos y no quisieron, estaban bien tostaditos, bien, con el estómago tronado. Se alimentaban de miel y langosta. De miel y langosta. Y entonces viene y iba por el desierto, y entonces aquellos tenían que llevar un cordero sin defectos, un animal sin defecto, tenían que llevarlo y solo cubría el pecado, pero su fe estaba allá. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Viene Juan el Bautista, el Señor empieza, ya creció, ya va a empezar su ministerio, porque tiene que llegar a él, para que Juan el Bautista lo bautice, y cuando viene Juan el Bautista, ¡y! ven aquel. Ese es el Cordero, le llama al Señor Jesús, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. No lo cubre como el Cordero animal, sino que ese es el Cordero, el Señor Jesús. Lo mira Juan el Bautista y se lo dice a tus discípulos, estaba Juan ahí también. Y le dice, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Qué tremendo. Y ahí andaba el Señor Jesucristo empezando a enseñar. Y cuando lo vieron, lo siguen unos discípulos de Juan el Bautista. Pero ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, si Juan dijo que ese era el Cordero que quita el pecado del mundo, tiene que ser igual como el Antiguo Testamento. Dios no se equivoca, mire pues lo que está haciendo. Entonces, el Señor Jesús tenía que ser inspeccionado antes de morir en la cruz, por ti y por mí. ¿Cómo que tiene que ser inspeccionado? Sí, no tiene que ser sin mancha, sin defecto. ¿Cuántas cosas le encontraron verdaderamente? No le encontraron ni una. Le tuvieron que poner testigos falsos. Porque el mismo Pilato lo testifica y dice, no encuentro nada en este, ¿por qué lo querés matar? Pero ahí vamos a ver ahorita ya estamos entrando en algo, estamos en introducción. Dice, yo no veo nada, ya inspeccioné. Mire cómo son las cosas de Dios. ¿Qué hacían con el cordero aquí, animal? No tenían que tener nada malo, sin defecto, inspeccionado por el sumo sacerdote. Mi pregunta es, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesús,
Fue inspeccionado por el sumo sacerdote, no fue inspeccionado por el mismo sacerdote. Fue inspeccionado por Roma, no fue inspeccionado por Roma. ¿Y qué le encontraron? ¿Por qué? Porque es el Dios hecho carne sin pecado. Nadie podía venir a decirle, tú eres pecador, tú eres esto y todo. Y le sacó las escrituras. Desde Abel hasta Zacarías, el Señor Jesús. ¿Está conmigo? Todo lo que les estoy explicando de Génesis para acá, eso es lo que el Señor Jesús, es Dios Todopoderoso, el Padre, planificó para que el Señor Jesús lo ejecutara aquí, para que tú y yo tuviéramos la salvación. Y esa salvación a veces la pisoteamos y no nos damos cuenta cuánta gente ha muerto, cuánto sacrificio hizo el Señor Jesús para morir en la cruz por ti y por mí y llevar todos tus pecados, mis pecados encima de Él a la cruz. Llegó un momento que era tanta la inmundicia que Dios lo hizo pecado a Él por nosotros y Dios no podía ver porque Dios es santo. Llegó un momento y le dice, Señor, y le dice Él en pocas palabras, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios no podía ver todo esto, lo que estaba cargando en el Señor Jesús, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y aún los que van a recibir a Cristo vienen con esa carga para el Señor Jesús. Un cordero sin mancha. Me gusta como dice la Biblia, no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el Señor Jesucristo, es el único. ¿Quieres creerlo? Créelo. Créelo. ¿No quieres creer? No creas. No creas. Pero un día vas a estar frente al verdadero juez de todo el universo y vas a decir, ay, ¿por qué no creí? Yo les he dicho a ustedes, como ya no podemos ni sumar, mejor les pongo 2 más 2 son 4, ¿ok? Porque todo es teléfono y calculadora. 1, 2, más otros 2, 3, 4, ¿ok? Son 4. ¿Tú crees que es 4? Sí. Ay, pero va a haber alguien que va a decir, no, yo no creo. Pero en mis dedos siguen 4. Es la verdad. Sigue 4. ¿Es verdadero o no es verdadero? 4, sí. Porque tú crees que es 4. Me dice una señora, ay, pero, pastor, es que yo creo en Dios. Y Diosito es hermoso. Diosito es bueno. Pero yo no tengo Diosito. Yo tengo Dios. Diosito para mí es chiquito, pero Dios para mí es grande. ¿Y usted cree en Dios? Sí. Ok, los demonios creen y tiemblan. No se trata solo de creer, que usted crea en Dios. ¿Se da cuenta? Los demonios creen, igual que cualquiera. Ahora, si usted me dice que usted conoce a Dios Padre, entonces quiere decir que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Porque el único que puede saber, el que saber quién es Dios, es aquel que recibió a Cristo y le sigue en su nueva naturaleza, lee su Biblia, sabe cuál es su voluntad, ora día y noche y demuestra ese amor. Se mira crecimiento para un día dar fruto. Ese es el que conoce al Padre únicamente a través de Cristo. Ahí dice claro, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces quiere decir que yo únicamente puedo conocer al Padre, puedo conocer al Hijo y puedo conocer al Espíritu Santo únicamente de haber recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Que no le vengan con cuentos, ¿ok? Dios es amor, pero Dios es justo.
Si usted cree que Dios no es justo, esto es lo que a la gente no le gusta oír en las iglesias, que Dios es justo. ¿Por qué es Dios justo? Porque castiga y te dice la verdad. Y que Dios castiga, sí. ¿Dios castiga con enfermedad, hermanos? ¿Hay alguien? Dígame, ¿Dios castiga con enfermedad o no? Sí castiga con enfermedad. Y cuidadito si vas a meter las manos. ¿Es justo? ¿Qué es lo que nos gusta? Ah, Dios es amor. Dios hace milagros. Dios, sí, pero es que te olvidas. Es que solo eso no es Dios. Quiere decir que Dios se hace, ay, si dices que solo Dios es amor, te estás haciendo de la vista gorda de lo demás. Y no es cierto, Dios castiga. Eso no nos gusta, ni a nosotros los cristianos nos gusta. No dice Dios que Él corrige a los que Él ama, o no dice. Y aún sus hijos cristianos no los corrige. ¿Y cómo lo va a corregir? Lo va a corregir muy bien. A mí me preocupa más el que no es salvo que el que es cristiano. Porque si es cristiano y anda mal, yo sé que yo no lo voy a corregir. Yo no tengo poder yo para corregirlo. No tengo ni corregir, no tengo ni siquiera poder para salvarlo, mucho menos para sanarlo. Yo como pastor no puedo. Y si te dice un pastor lo contrario que te estoy diciendo, es un gran mentiroso. Solo Dios tiene la potestad de hacerlo. Si yo sé que aquel es hijo de Dios y anda mal, ruego por él, para que regrese a los pies de Cristo. Porque Dios lo va a corregir. Y Dios corrige a todo su hijo. Y si Dios no corrige, bueno, es porque no es hijo de Dios. Él se va directo al infierno. Nunca lo corrigió Dios, no le pertenece a él, le pertenece a su papá, el diablo. No le gusta que le diga eso. Hay solo dos clases de hijos, hay solo dos clases de padres. ¿Quiénes son los dos padres de nuestro Padre Celestial? ¿Y quién es el otro padre? El padre es el diablo de todos los que no creen en Cristo y son inconversos. ¿Te guste o no te guste? Ay, pastor, ahora me voy mejor de la iglesia. Bueno, es cosa tuya. Pero la verdad es la verdad. 2 más 2 son 4. No sé si me explico. Entonces entendimos. Juan el Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En dónde estamos entonces? Según el estudio que estamos llevando, ¿en dónde estamos ahorita? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo a Anás, estamos viendo a Caifás, estamos viendo a Pilato. Y por ahí se van a meter otros, creo que Herodes. ¿En dónde estamos entonces? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿En dónde estamos? En la casa de Anás. ¿Perdón? En la casa de Anás. Sí, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Y eso qué significa? Inspeccionando. Amén. Lo están inspeccionando, a ver si ese Cordero de Dios está haciendo efecto. Amén. ¿Estamos entendiendo un poquito? Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ok, lo que quiero es que entiendan. No me interesa terminar esto, me interesa que entendamos. Entonces está siendo inspeccionado, porque proféticamente tenía que ser inspeccionado como el Cordero. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora sí estamos un poquito coordinados, ¿verdad? Entonces, Anás esperaba alguna información que ampliaría a Jesús como enemigo del Estado. Aquí hay preguntas, hermano, y hay respuestas. Y muchos que hacen preguntas son sinvergüenzas, porque a veces le hacen preguntas porque quieren que tú le respondas lo que ellos quieren. Entonces, por eso que no me gusta, yo no le llamo periodistas a Telemundo, a Univisión, a todos esos en español, no le llamo periodistas, le llamo activistas. Van a hacerte una pregunta, pero quieren que tú le contestes lo que ellos quieren y meterte en problemas y se armó la cosa. Entonces se me explico. ¿Está conmigo? Es decir, que te hace una pregunta, pero esa pregunta va con la intención. Mira la clase de pregunta que hace que tú le contestes lo que ellos te están diciendo. Si tú les dices la verdad, te sales de contexto en la pregunta. Fíjate bien, ahí va a ver las clases de preguntas. Eso es jugar sucio.
Eso lo hacen en el Congreso también. En el Congreso llegan a alguien, lo van a investigar y dicen, no, sí o no, sí o no. Porque sí o no, puedes caer en una cosa. Entonces, tal y tal cosa, te leen como la mitad de una hoja y te dicen, bueno, conteste si sí o no. Y el otro le dice, pero es que tal y tal, no, dime sí o no. Y si vas con el juez, te va a decir, tal y tal cosa, no, sí o no. Con sí o no, estás perdido. No sé si me explico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, jóvenes, ustedes se la saben mejor. ¿No les pregunta a su papá? ¿O su mamá? Cuando hacen algo malo. Es que hiciste tal cosa. Dime la verdad. Es que, no, sí o no, lo hiciste o no. ¿No le dicen eso a ustedes? Pero es que mamá, que no sé qué. Y contéstame. Pero mamá, es que no me dejas. ¡Ah, cállate! No me dejas hablar. Me gusta cuando un papá y mamá están bien enojados, como le dice al hijo. Le está diciendo, contéstame, y no lo deja hablar. Eres culpable, eres culpable. ¿No te lo dijeron a ustedes así sus papás? A mi papá me lo dijeron mucho así. No me dejaban hablar. Y si yo podía por último, me decía, si lo que le digo, de cómo me va a sonar, mejor suéneme. Y ahora se palabra. Y a veces lo hacen con canción, con la chancla. Se quitan la chancla, si no te voy a un chanclazo. Si no te voy a un chanclazo. Y si te voy a un chanclazo. Ahora, si aquí en Estados Unidos, si tira chanclazo, se pierde la chancla y pierde su libertad. La meten a la cárcel. No, pero parecen puros de esos, de los indios, esos flecheros, tirando las chanclas a los niños. Y ya te voy a, o si no, aquella canción, te voy a dar, te voy a dar, te voy a castigar. No, hombre, han sacado canciones de todo eso. Eso no es corregir a un niño. Dios no te está diciendo si te va a dar, Dios ya te lo dijo. Tiene paciencia y cuando sientas, tal vez 5 años más tarde, dice, pero es que yo no me recuerdo, dice Dios, pero yo sí me recuerdo que aquí 5 años te lo dije. Y ahorita es cuando vas a hablar cuentas conmigo. Ay, pues yo soy hijo tuyo, pues te acuerdo, no importa, te voy a corregir, ya es tiempo. Y honestamente les digo, no para intimidarlos, ¿ok? No. Pero he visto como 4 personas, te puedo decir los nombres, que Dios por mal testimonio son hijos de Él, se los ha llevado. Honestamente se le digo, se los ha llevado por el mal testimonio. Eso lo he visto yo en mi vida. Yo, ¿por qué? He visto muchos que sirven a la iglesia por 5, 10, 15 años y después se desvían. Eso duele. ¿Qué aprendiste? Y eso, ¿sabe qué está pasando mucho en los jóvenes hoy día? Nacen los jóvenes aquí en la iglesia y todo, y apenas tiene marido y todo, el marido los convence y se los lleva por otro lado, van al mundo. Y los hijos son mundanos. No sé si me explico. Pues sigamos en esto un poquito más, porque a puras penas no hemos llegado al punto. Estamos en introducción, ¿ok? Anás esperaba hallar alguna información que ampliara, que implicaría al Señor Jesús como enemigo del Estado. Quería probar que tanto su doctrina como sus discípulos, si quiere verlo así, eran anti-romanos, porque eso significaría que merecía la pena de muerte. Qué tremendo. Nos vamos a quedar aquí en la segunda etapa, ok, esa es la primera etapa. La segunda etapa. La segunda etapa del juicio judío tuvo lugar ante Caifás y todos los miembros del Sanedrín. Que el sumo sacerdote, escuche esto, pudo reunir
a esta hora de la noche. Recuerda que estamos en noche, ¿ok? Estamos en noche. Y la Pascua está encima. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Hay algo que nos explica mejor. Y el libro de Mateo nos explica mucho mejor todavía. Pero quiero que vayamos a 26 de Mateo, pero vamos a ver el 57 de Mateo. Por favor. Nos lo explica un poquito mejor. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a llegar hasta el 68. Leamos, ¿ok? ¿Están conmigo? Vuelvo a repetir. Mateo capítulo 26 del libro de Mateo, capítulo 26 del libro de Mateo, y vamos a empezar desde el versículo 57 y vamos a llegar hasta el 68. ¿Ok? ¿Lo tienen todo? Ok. La palabra del Señor dice así, Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos. ¿Quiénes estaban reunidos? Los escribas y los ancianos religiosos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Quería ver el final, ¿no? Estaba muy interesado. 59. Los principales sacerdotes, naturalmente religiosos, ¿no?, y los ancianos y todo el concilio buscaban falso, ahí está el problema, testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. No le encontraron nada. ¿Por qué? Porque era un cordero perfecto y se tenía que cumplir, que tenía que ser sin defecto. ¿Están conmigo? 60. Y no, ¿qué pasó? Y no hallaron, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Ese es el problema de él. ¿Hay iglesias falsas, hermanos? ¿Hay pastores falsos? Los hay ahorita. Y esto está vigente. Escuche, tenga mucho cuidado. Eso no ha terminado. ¿Ok? 61, versículo 61. ¿Qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios en 3 días, reedificar. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, ahí lo tenía enfrente, ¿no?, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ya lo había manifestado varias veces. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Oiga lo que le está diciendo Jesús: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo, dice, viniendo en las nubes del cielo. Está diciendo su venida. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y hace la pregunta: ¿qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: ¿es reo de qué? ¿Es reo de qué? De muerte. Qué tremendo. Aún diciendo estas cosas, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Esto nos lo predijo y lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 56. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Bueno, ya sabemos qué hizo Pedro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Le negó. Miremos un poquito más para terminar, ¿ok? Vamos a Marcos, el siguiente libro que tienen ahí, pero vamos a ver en el capítulo 14. Marcos
capítulo 14. Voy despacio para que usted pueda llegar y dándole tiempo. Marcos 14, pero vamos a ver el 53, ¿ok? De Marcos 14. Y vamos a leer hasta el 65. ¿Están conmigo? Vuelvo a repetir, Marcos 14, 53. Empezamos desde ahí. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero no, ¿qué pasó? No la hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas su testimonio no concordaba. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días, ¿qué pasó? Edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? Y hace la pregunta: ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser dignos de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Qué tremendo. Cuando Jesús confesó claramente que era el Cristo, el concilio le halló culpable de blasfemia. Imagínense ustedes, de blasfemia, y por consiguiente, según su ley, merecía la muerte. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, era necesario que el concilio se reuniera temprano a la mañana siguiente, porque estaba de noche, para dar su veredicto. ¿Sabe por qué? Puesto que no se consideraba legal juzgar de noche casos y capitales. No era legal. Qué tremendo. Esta sería la segunda etapa. Hoy en la tarde vamos a ir a la tercera etapa. ¿Ok? Esperamos que recuerden todas esas 2 etapas ustedes mismos. Amén. Amén. ¿Hemos aprendido algo? Amén. Ok. Entonces, si hemos aprendido algo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor dirección. Siempre haciendo la invitación. Si usted no tiene a Cristo, ponga mucha atención, por favor, porque usted puede recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Así que inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias. Gracias, Padre Santo, por su santa y bendita misericordia. Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha traído en esta mañana. Gracias, Señor, porque su mensaje ha sido expuesto. Pidiéndole, Señor, que recordemos, Señor, que por su santa y bendita misericordia hemos creído en usted y sobre todo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Santo, por darnos esta salvación tan grande. Un cordero sin defecto, Señor. Gracias porque el precio que pagó Cristo por nuestra salvación. La palabra dice claramente que no hay justo ni aun uno.
No hay nadie más que solo Cristo. En esta mañana puedes levantar tu mano y decir, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Es voluntario, pero tienes que reconocer primeramente que eres pecador y arrepentirte de todos tus pecados. Creer en el único Salvador que es el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Que Él pagó lo que el Padre demandaba, el precio por tu alma, que es la sangre de Cristo. No hay otro precio, más que solo la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Él ama al mundo, pero no ama al pecado. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice la Biblia claramente, que Cristo murió tanto por ti como por mí. Si tú quieres recibirle a Cristo, una vez más la invitación, dice a todos los que le recibieron, dice a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees tú? Creer es importante y recibir a Cristo es importante. Esta es la última vez que hago la invitación esta mañana. La pregunta es, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Puedes levantar la mano en alto y decir, sí. Que alguien me explique de esta salvación. Y va a haber una persona, ya sea en inglés o en español, que te puede dar ese plan de salvación. Y es tu decisión, porque tú tienes el libre albedrío de recibir a Cristo. ¿Habrá alguien esta mañana? Si no hay nadie, nos ponemos de pie todos, de pie. Padre Santo, damos gracias en esta mañana. Gracias por los que están acá, Padre bendito. Bendiga a cada una de las familias que están acá, Señor. Y sobre todo, que hayamos asimilado del mensaje de esta mañana. Llévenos con bien, Señor, a nuestros hogares. Y nuevamente, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, tráiganos a las 5 de la tarde para proseguir con el mensaje, con este estudio, Señor, tan hermoso que nos ha dado del Evangelio de Juan. Alabado sea usted, mi Señor. Que toda la honra y la gloria sea únicamente para usted. Y todo esto lo cerramos en esta mañana en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para quien siempre, siempre damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Hermanos, hemos terminado en esta mañana dándole gracias a nuestro Dios por su palabra que nos ha traído en esta mañana. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios con un último canto, un himno, es el 427, Mi vida y por ti. 200, o ese es el diferente, es el 290, canta a Dios con alegría. Aleluya.
Gracias, Señor, por este día, Señor, esta mañana que tú nos has bendecido con tu palabra, Señor. Así también pidiendo que sigas bendiciendo a nuestro pastor, Señor, dando sabiduría, entendimiento para este libro de Juan, Señor, y que sea de bendición para nuestras almas también. Así también, Padre mío, venimos delante de ti pidiendo que nos cuides a nuestros hogares, Señor, pero también, Señor, que podamos regresar, Señor, hoy en la tarde para escuchar de tu palabra. Y todo te lo pedimos y se haga conforme tu santa voluntad, lo que pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda honra y gloria. Amén. Amén. Dios los bendiga. Saludos.